Hoy, en 678, otra noche de lujo, nos visita Baltasar Garzón. Argentina está actuando con rigor, actuando con independencia, actuando de acuerdo con la legalidad nacional e internacional, administrando justicia, dando satisfacción a las víctimas, con todas las limitaciones que cualquier sistema judicial tiene, pues me enorgullece como juez, como amigo de Argentina, y sobre todo me enorgullece por las víctimas, porque al fin están recibiendo aquello que siempre pidieron. No pedían venganza, no pedían revancha, pedían justicia. Argentina está dando un ejemplo al mundo de cómo se puede conjugar esos conceptos. Yo no sé cuál hubiera sido mi reacción si me hubieran desaparecido a mis dos hijos y si ni siquiera supiera dónde están, porque en definitiva ni siquiera desde el interior de la persona humana se puede realizar el duelo de llevar a una flor o llorar, si no querés llevar una flor frente al recuerdo de los que ya no están. Yo no sé si hubiera tenido tanta paciencia. Yo no sé si hubiera reclamado únicamente justicia. Por eso yo creo que la actitud valiente, serena, firme y democrática de madres, de abuelas y del resto de las organizaciones de los derechos humanos son un ejemplo en el mundo. Baltasar Garzón apoyó el Nobel para abuelas. Si algo ha caracterizado a Abuelas de Plaza de Mayo ha sido en transmitir un mensaje de esperanza permanente, de contundencia por la justicia, pero una justicia pacífica, no justiciera. El Premio Nobel de la Paz muchas veces se concede a aquellos que consiguen acuerdos de paz. En el caso de Abuelas se sabe por qué se debe de conceder. Ya es tiempo de que se conceda un Premio Nobel de la Paz a aquellos que luchan permanentemente desde la indefensión más absoluta o desde el desamparo más absoluto y en las condiciones más difíciles, porque se haga justicia. Venezuela-Colombia, Kirchner, mediación y paz. Ante todo, quiero darle la más cordial bienvenida al presidente Chávez, darle un saludo muy especial al expresidente Néstor Kirchner, hoy secretario general de UNASUR. Yo celebro muchísimo este encuentro el día de hoy con el presidente Chávez. Países restablecen sus relaciones diplomáticas. Hoy la UNASUR es una realidad que ha comenzado a ser construida. Cuente con mi afecto y cuente con el cariño de toda Venezuela. Presidente Chávez, bienvenido. Una adivinanza. ¿Qué diario olvidó mencionar al presidente de UNASUR? Página 12. En son de paz. Con la mediación de Néstor Kirchner por UNASUR, los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos distendieron el clima de hostilidad en la región. Los editorialistas de Clarín, ¿se autootorgarán el plomo? Medalla de plomo, profesor, a ver. No Néstor Kirchner, secretario general del UNASUR. Sí, no le fue bien. Como secretario de UNASUR y mediador en el conflicto Venezuela-Colombia. 0. Plomo. 0. Plomo. Mañeto reunió a la tropa. Diarioregistrado.com. A la carga, mis valientes. Mañeto y Clarín se aprestan para el contraataque. El grupo Clarín, con Héctor Mañeto a la cabeza, prepara una contraofensiva dirigida al gobierno nacional. Para ello convocó a una reunión del personal más fiel, socios, gerentes, editores periodísticos y hasta figuras de la televisión y de la radio. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
aquí, allá y en todas partes. ¿Está la gente de competición ahí que están con los autos ahí? Sí, del Turismo Nacional. Son estos los chicos que están acá, de este costado, de esta la pancarta de ellos. Ah, la de Turismo Nacional, claro. Están en el autódromo el 6, 7 y 8 de agosto. 6, 7 y 8 de agosto. Cox, Aliberti y Forster engalanaron 678. Sigue el debate del debate del debate. Robert Cox estuvo en 678. Empezó una discusión que yo no puedo creerlo. Digo, Aliberti no era de izquierda, hasta donde yo sé, no lo veo muy peronista, diciendo que el gobierno peronista no fue una dictadura, porque Cox dijo, era una dictadura. Argentina, bajo Perón, yo creo que era una dictadura popular. Claramente no. Claro, son diferentes. Es una discusión muy rica. Ahora a Herlus no le doy chapa para eso, ¿no? No le doy chapa de ninguna manera, sobre todo habiendo ocupado el lugar que ocupó y el lugar de opinión que ocupó durante la dictadura, precisamente. Era un sistema de dictadura horrible. Obviamente yo pertenecía a una familia que era militante del Partido Comunista y nosotros tuvimos allanamientos, se llevaron libros, se llevaron la colección Robin Hood de mi casa. Perón le sacó la colección de la Robin Hood y se la devolvió Videla. Es muy probable, es muy probable. Y para debatir el peronismo, mañana nos visita José Pablo Feynman. Venimos flojos de invitados, ¿no? Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. La amenaza a Flor Peña. Elogiable posición de Jorge Rial. Para mí cada uno con su ideología tiene que hacer un pito, sí. Pero reconoces que también algunos cañones mediáticos que este gobierno ha armado, están en el aire hoy, también son muy duros con la oposición, muy duros de verdad, ¿eh? 678, sin ir más lejos. 678, ¿cuántos? Para mí está bien que exista, ¿eh? Bueno, yo quiero ver todo. Todos nerviosos, nerviosos todo el día. O sea, vos pones TN y todo está mal, pero todo el día está mal. Y digo, TN, el noticiero de Canal 13... ¿Por qué les molesta tanto un programa con respecto a muchos programas? A mí TN no me invitó nunca hasta ahora. Siguen las buenas noticias. 1. Queridos en los 2 hemisferios. Exitosa mediación en el conflicto del sur mereció elogio del norte. Well, the United States appreciates the constructive, positive role that Argentina is playing in encouraging a peaceful resolution of the issues between Colombia and Venezuela. 2. 678 reina en todos los targets. Revista Brando. Top Tweets. @Gaby Michetti. ¿A que no se bancan invitarme al programa 678? Mensaje a la producción del programa. Voy en vivo. 3. Dublinazo de los del Checho. Ya vino el pelotazo. El palo, gol. ¡Gol! ¡Di María! ¡A Di María lo quería! ¡A Di María lo quería! 4. Torontazo de David. Qué fácil parece el tenis cuando talentos de tal magnitud se expresan en la forma en la que hoy lo ha hecho el jugador argentino. Y qué agradable es el tenis cuando Nalbandián juega en este nivel. Otra profecía no cumplida. Fútbol para todos con estadios repletos. Fútbol para pocos. Fútbol para pocos. Fútbol para pocos. Fútbol para pocos. ¡Aquí está Independiente! Aquí está el rojo. Aquí está Independiente. El fútbol será para pocos. Y aquí está Vélez. El fútbol será para pocos. Fútbol para pocos. Ver un partido desde la Popular será más caro que ir al Colón.
Todos quieren estar en 678. ¿Y cómo no entenderlo? Si el programa la rompe. ¿Cuál es el miedo del jefe de gobierno a asistir a esta legislatura, a dar algún tipo de explicación o respuesta a las preguntas que tenemos los legisladores? Solo ha aceptado ir a los programas de televisión donde con cierta complacencia se le deja explicar su versión de los hechos. A 678 no le invitan. No lo sé, a mí tampoco me invitan a 678 y no me quejo. Y hace unas semanas, Michetti también suplicaba ser invitada. Twitter de Gaby Michetti. ¿A que no se bancan invitarme al programa 678? Mensaje a la producción del programa. Voy en vivo. Pues bien, 678 renueva el convite a Mauricio Macri y Gabriela Michetti para concurrir al programa juntos o separados. ¿Los dejará? ¡Mueve 678! El programa que llenó de contenido aquello de quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bien, es un placer presentarles al presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, el doctor Hugo Cañón. Hola Hugo, bienvenido, un placer. También está con nosotros para compartir el programa y también es un placer presentarlo al juez Baltasar Garzón. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un placer, Gracias. También les presento a la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado García. Hola Dolores, bienvenida. Un placer que hayas venido, Muy bien, arrancamos con el primer tema del programa del día de hoy. Tiene que ver con las repercusiones que sigue habiendo después de la reunión de Mañeto con un grupo de opositores. La producción dice: Mañeto, el gran anfitrión y la complicidad civil de la dictadura. Lo vemos. La complicidad civil con los dictadores ayer y hoy. Ante la inminente entrada en vigencia de la Ley de Democratización de Medios y demoledor informe para el Grupo Clarín sobre papel prensa, Héctor Mañeto decidió abandonar el placar y exhibirse como líder del PJ disidente. La Nación. Primera cita del PJ disidente con Macri. Fue un encuentro reservado en el que estuvieron los principales líderes del peronismo federal. El anfitrión del encuentro fue Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín. A la misma mesa se sentaron el expresidente Eduardo Duhalde, el senador Carlos Reutemann, los diputados Francisco de Narváez y Felipe Solá, y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Parece que Mañeto siempre ha sido atrás de algo, ¿no? Y para mí el problema en la Argentina es que los periodistas no están buscando qué está atrás de todo eso. Están usando los medios otra vez como para propaganda. Yo no puedo analizar la situación sin hablar con Mañeto. Siempre ha sido un hombre misterioso en la Argentina. Hay demasiados misterios en la Argentina. Nosotros no tenemos que ser parte de ni Clarín,
ni la nación tiene que ser parte de sectores. Está muy de capa caída, Mañeto. Está de capa caída en los medios. Va a salir un informe donde se va a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el grupo Clarín. Hoy se ha publicado una carta en el Diario de Tiempo Argentino, escrita por su hermana, por Lidia Papaleo. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice: Héctor Mañeto, de Clarín, coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Firme o le costará la vida de su hija y la suya. Todo tiene que ver con todo, dicen los de TBR. Y arranquemos entonces por aquel editorial de la dueña del monopolio a favor de Videla. El programa lo vamos a empezar con una nota del diario Clarín de marzo de 1977. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con: el compromiso nacional, se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. La cadena del fascismo es inapelable. Y de aquella poco noble, a idéntica alineación actual de uno de los asistentes al cónclave. Un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla. Se ve a Astiz con el libro, ahí tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Duhalde, que acaba de presentar un libro, digamos, lo ha presentado él, ¿no? El libro de Joffre. Tata Joffre. Su último libro, Volver a Matar. Tiene entre sus manos el libro Volver a Matar. Un gobierno en que nos respetemos todos, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Perfil.com. El juez Garzón ridiculizó a Duhalde. El magistrado español calificó de barbaridad la polémica propuesta por el expresidente para convocar a un plebiscito para amnistiar a los represores. Otro que se reunió con Mañeto en los últimos días fue el también procesista Mariano Grondona, jactándose allí el gran anfitrión de su poder de marcación de agenda. Y el otro día cuando estuvimos reunidos algunas personas con Mañeto, y él me dijo una cosa que yo le conté en la radio y lo cuento ahora. Lo que decía Mañeto, los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Y después todo lo demás, la radio, la televisión, y los políticos, todo el mundo habla sobre esa agenda. Y de este Grondona al del 2003 en franco contraste en cuanto al modelo y estilo de país que se pretende, por ejemplo, con un hermoso Federico Lupi. Yo no admito al juez Garzón en la Argentina, y el juez Garzón en la Argentina va a penetrarnos, si se entiende lo que digo, si no somos capaces de resolver nuestro problema. ¿Por qué el juez Garzón no persigue a los franquistas que fusilaban en España? Baltasar Garzón podría pasar del estrado al banquillo de los acusados. La justicia española consideró que Garzón abusó de su autoridad cuando intentó reabrir causas sobre derechos humanos durante la época de Franco. ¿Por qué el juez Garzón no persigue a los franquistas que fusilaban en España? Baltasar Garzón intentó reabrir causas sobre derechos humanos durante la época de Franco. Que un juez de primera instancia español, por Dios, se atreve a vulnerar la soberanía argentina. Porque digo yo, si a una persona la viola un gigante, es horrible. Si la viola un pigmeo, que es un juez de primera instancia de un país, es humillante. Quiero ver algo que tenga que ver con esto que te decía hoy, de una actitud más o menos digna. No estoy pidiendo Quijotes ni la Madre Teresa.
Estaba en España cuando veo este acercamiento a ver cómo salimos de este foro espantoso en que estábamos metidos. Y de pronto hay un hecho que emocionalmente me golpeó mucho. Lo digo sin ningún pudor, emocionalmente me golpeó mucho. En toda mi vida he recibido de los gobiernos civiles y militares nada más que disgustos. Sí. Solamente disgustos. De pronto un día en medio de un meeting de 1000 oficiales, no me acuerdo cuántos, un presidente con cara de pingüino, si querés verlo así, le dijo al comandante en jefe de la Fuerza Armada: bájame esos cuadros. Presidente, bájelo. Y yo estaba en Madrid, te lo juro, Beto, para poderlo creer. ¿Cómo no te voy a creer? Empecé a lagrimear. Dije, una vez un señor presidente asumió el rol de comandante en jefe de la Fuerza Armada que lo dicta la Constitución y hizo valer su potestad de líder. Bueno, hay varias cosas, Garzón, que hemos escuchado. Alguna referida a las declaraciones suyas respecto de la propuesta de Dualde de plebiscitar, digamos, la situación de la gente que está vinculada a delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, la situación que se dio con Grondona, digamos, esta especie de pigmeo que lo llamó a usted, ¿no? ¿Por qué se ríe? Porque curiosamente fue Grondona el primer periodista que me hizo una entrevista en Argentina, en el año 94. ¿Le gusta entrevistar pigmeos? Sí, sí. Yo vine invitado para hablar sobre temas de corrupción en aquella época y me invitaron al programa de Mariano Grondona y bueno, yo creo que tenía una opinión bastante diferente sobre mí. Si recuperan el vídeo se darán cuenta de lo que digo. En todo caso, la fuerza de las imágenes es cruel a veces, ¿no? No me preocupa que me titulen pigmeo porque me merecen el máximo respeto los pigmeos. Me parece un comentario racista bastante desafortunado por quien menosprecia una etnia de esa manera. En cuanto a lo demás, juez español, que en este caso represento yo, no trata de invadir ningún país ni usurpar a una jurisdicción que no es la suya. Quizás él desconocía en ese momento lo que es el principio de justicia penal universal, lo que significa y todo lo que supone la lucha por los derechos humanos desde los primeros albores del siglo XX y sobre todo a partir de los principios de Nuremberg. En fin, yo creo que cualquier persona que se precie, y sobre todo aquellas que tienen la responsabilidad al hablar en medios de comunicación y que transmiten conocimiento y seguridad a los ciudadanos, deben de tener cuidado cuando se trata de temas que bueno, ya están muy demostrados a lo largo de la historia y de los últimos años, y de cómo hablamos de crímenes masivos, crímenes contra la comunidad internacional, que es obligación de perseguir por parte de cualquier jurisdicción. Y eso me enlaza con el primer reportaje que salía. Yo dije el otro día que el comentario que me apuntaron que había hecho el señor Dualde me parecía un gag electoral y que con seriedad no se puede plantear el sometimiento a un plebiscito de la amnistía de crímenes contra la humanidad, porque no se puede someter a plebiscito si se permite el asesinato, la tortura, la desaparición forzada de personas. Eso no es serio. Y hoy día, si se dice que se somete a consideración pública una amnistía para perdonar esos delitos, pues yo tengo que decir que además de no ser acorde con ninguno de los principios que hoy día rigen el Estado de Derecho moderno, pues no es serio. Y si no, nos tendríamos que remitir sencillamente al día de hoy, fecha en la que el presidente de la Corte Suprema
en la presentación del informe sobre crímenes de lesa humanidad y su investigación en Argentina ha sido claro, contundente, diáfano y sin dejar lugar a dudas de cuál es el camino que se debe seguir en Argentina y en cualquier parte del mundo frente a estos crímenes. Está claro. A ver, Hugo, ¿cómo ves esta descripción que hizo el informe respecto de, digamos, de las raíces que hay en cierta oposición con la dictadura militar? Yo creo que es interesantísimo cómo se plantean las cosas en la actualidad, porque está surgiendo y poniéndose arriba de la mesa quién es quién, qué rol juega cada uno. Y Mariano Grondona, además de ser abogado, fue el que elaboró el comunicado 150 cuando estaba con los dictadores de la época de Onganía. Es alguien que llevó a Macera a humillar a un Alfredo Bravo, que fue víctima de las torturas de Checolás en la provincia de Buenos Aires. No tiene autoridad moral, pero creo que todos ellos, tanto él como Duhalde y como toda la gente que aparecía cerca de Mañeto, están correspondidos entre sí de un sector que ha manejado históricamente a la Argentina y que hoy día se ve una alternativa diferente, y entonces hay una preocupación por arreglar desde ese sector de poder lo que antes se hacía entre gallos y medias noches y como algo ya establecido, consolidado y aceptado. El otro día, cuando fue el tema de la sociedad rural, por ejemplo, y no fueron los granaderos a engalanar esa fiesta patriótica, entre comillas, parecía un hecho irrespetuoso hacia la sociedad rural, que se creen los dueños del manejo de la Argentina. Y recién ahí muchos argentinos nos pusimos a pensar, o se pusieron a pensar, que no son los dueños y que no tiene por qué el Estado mandar a los granaderos a un homenaje particular, privado, de un sector que se unificó en ese escenario para mandar un discurso muy claro y muy concreto, ¿no? Dolores, ¿ve esta lectura que hace Cañón respecto de lo que pasa en Argentina, de que efectivamente hay un grupo que se ha vuelto más visible también? Pues no lo sé. Yo lo que me gustaría comentar algo de las imágenes que hemos visto en relación a la investigación por el juez Garzón de los crímenes del franquismo. Una de las afirmaciones que se hacían cuando en España se empezó a investigar los crímenes de la dictadura argentina fue precisamente que nosotros no revisábamos nuestra historia, que teníamos una deuda pendiente con nuestra historia. Durante la dictadura franquista se cometieron crímenes, existieron desaparecidos, existieron también desaparición de niños y, bueno, fusilamientos. Cuando Baltasar Garzón decide, porque así le corresponde por una serie de denuncias de víctimas, iniciar la investigación, lo hace con todas las consecuencias, como lo hizo exactamente cuando le llegó la denuncia de los crímenes de la dictadura argentina. Y con todas las consecuencias quiere decir con la aplicación sin paliativos de los principios de justicia universal, con las víctimas fundamentalmente en el horizonte. Y siempre hay palos en las ruedas de estas investigaciones y siempre hay pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, y siempre hay gente que se coloca en determinados lugares, porque a veces la verdad, y la verdad histórica y la verdad judicial, pues no se acepta fácilmente. Estamos donde estamos. ¿Y cuáles son los sectores que ponen más palos en la rueda en ese, digamos, en ese devenir que usted está queriendo investigar? Depende de los intereses de cada uno, desde los ideológicos a los culturales, a los económicos, y aquellos que no asumen quizás que la acción de la justicia tiene que llevar su curso y hacer valer los principios básicos por los cuales hay que ofrecer protección a las víctimas, hay que investigar los hechos, hay que sancionarlos y, en definitiva, hay que dar una respuesta que se exige desde el Estado de Derecho, y no solamente desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la reparación. También en España hay una ley de memoria histórica que se trata de mejorar ahora, y esto ha paliado una parte del problema. Hay otra parte que está sometida ahora mismo a la valoración judicial respecto del juez que investigó esos hechos, sobre la que yo no quiero entrar por respeto al Tribunal Supremo español. No quedaría
correcto que yo hiciera valoraciones que todavía no he hecho a presencia de los jueces y que en su momento haré. Y en todo caso, yo creo que la obligación del juez es aplicar la ley, pero una ley integradora, no solamente la ley local, sino la ley internacional, los principios de justicia que están acrisolados y que exigen dar una respuesta. Entonces, le quiero hacer una pregunta en ese sentido, Dolores, a ver si porque nosotros entendemos el problema de España, obviamente que siendo un país que está a una distancia, ¿hay ánimo, vamos a decir, la lectura está ahí, hay un ánimo social de efectivamente descubrir qué fue lo que pasó, cuáles son los delitos que se cometieron? ¿Sienten que socialmente eso es algo que puede ingresar como discusión en este momento en España? Vamos a ver que hay víctimas que buscan justicia, que buscan reparación, que buscan a sus muertos, que en muchos casos están enterrados en lugares desconocidos. Es inobjetable, están ahí. Quiero decir, existe esa parte de la sociedad que necesita esa memoria y necesita ese enjuiciamiento. Que la dictadura en España duró 40 años es conocido por todos. Que después de 40 años la búsqueda de la verdad judicial, que no histórica, que no sociológica, que no política, sino de la verdad judicial, de poner nombres y apellidos a unos hechos que se cometieron, a unos crímenes que se hicieron en un contexto de crímenes contra la humanidad, es necesario. Hay gente que piensa que ha ocurrido o ha transcurrido demasiado tiempo, que mirar hacia atrás puede abrir heridas, pero también es cierto que si esas heridas no se limpian perfectamente bien, no tenemos futuro. Entonces, ¿que hay un sector que se puede oponer? Sí, hay un sector que se opone, que es un sector de extrema derecha. ¿Que hay una parte de la sociedad que necesita esa verdad judicial? También, como son las víctimas. Y que hay una gran mayoría de personas en la sociedad española que ven esto con una cierta normalidad, una normalidad democrática, algo como está ocurriendo ahora mismo aquí en la Argentina. Yo estos días que estamos aquí lo estamos viendo. Pero digo, acá está instalado como un tema de discusión social, como casi una necesidad de reconstrucción de la identidad. ¿Eso no sucede allí? No en la forma que está ocurriendo aquí. Aquí yo creo que ahora mismo Argentina está a la vanguardia de los derechos humanos. Nosotros en la Audiencia Nacional hemos llevado procedimientos de justicia universal y procedimientos importantes. Estamos hablando de Ruanda, estamos hablando de Chile, Guatemala, El Salvador. Pero lo que está ocurriendo en la Argentina ahora mismo supone que este país está a la vanguardia de los derechos humanos, porque hay una revisión de la propia historia de los acontecimientos recientes. Lo que aquí está ocurriendo quizá en España no ocurre porque no se siente esta necesidad que yo he visto, o al menos he apreciado en Argentina. Pero no sería de rigor decir que no. Lleva razón lo que dice Dolores, pero los colectivos de víctimas en España son muy contundentes en sus demandas. Lo están siendo desde hace años y lo están siendo actualmente. La suerte que corran esas demandas es otra cosa, pero en estos días, ayer mismo, se produjeron la inhumación ya por sus familiares de restos que habían sido conseguidos tras la exhumación de una fosa común en Aranda de Duero. Es decir, y hay otras muchas iniciativas. Lo triste es que esas iniciativas se hacen a impulsos de las víctimas, a impulsos de los grupos y asociaciones que las protegen, y no se asume como una necesidad por una parte de la población española. Y quizás ese es el trabajo que queda por hacer, aunque la sensibilización, yo pienso que cada día es mayor. Los jóvenes no entienden. En España hay todo el segmento de jóvenes que incluso en muchos casos ya ni saben quién era Franco ni qué ocurrió con el franquismo, y ese es otro déficit que estamos incurriendo, de no enseñar
esa parte de la historia que ha sido negada y que ahora parece como que no interesa. Pero yo recuerdo mi hija menor, que cuando comenzó todo el problema que a mí me afecta ahora, un día, ya tiene 20 años, estudia psicología, y dijo, bueno, pero papá, ¿en qué consiste todo este problema? En que las víctimas y los familiares de las víctimas sepan dónde están sus seres queridos y se les entierre debidamente, y que eso se tiene que hacer desde el Estado y saber qué ocurrió. Digo, bueno, más o menos es así. Dice, pero eso, ¿quién lo puede poner en duda, no? Acá estaba pensando en las asociaciones. Acá en Argentina, una de las agrupaciones que luchó mucho por los derechos humanos y que insertó esta idea de necesidad de descubrir la identidad fue las Abuelas de Plaza de Mayo, que están postuladas en este momento como candidatas al Nobel de la Paz. Estuvo allí una cámara de 678 en el momento en el que se hizo el lanzamiento en el Congreso. Lo vemos. Nobel de la Paz para las abuelas. La presentación oficial ignorada por los medios hegemónicos. El premio Nobel de la Paz muchas veces se concede a aquellos que consiguen acuerdos de paz. Son políticos. En otras ocasiones se concede el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos humanitarios hechos por organizaciones. Y en otras ocasiones se concede, no se sabe bien por qué, pero se concede. En el caso de abuelas, se sabe por qué se debe de conceder. Luchan permanentemente porque se haga justicia. La paz sin justicia realmente no es paz. Las abuelas ya son Premio Nobel de la Paz. Puede ser que lo acepten, que es diferente. El sentido de abuelo, el sentido de abuela, implica la más noble ternura. Y es desde ahí en donde ya ganaron el Premio Nobel. Es desde la noble ternura. Y la noble ternura, cuando está asociada a la idea de verdad y justicia, se transforma en algo sublime. ¿Qué significan las abuelas en el mundo? Para mí son un referente universal, o debieran volverse un referente universal. Desde luego son un referente moral, son un ejemplo de perseverancia, de amor, de lucha, de anhelo profundo, de justicia y sobre todo de encontrar a esos seres queridos. No hay mejor premio Nobel que encontrar un nieto. Así que por ellos, esto es lo mejor que podía pasar hoy, y quizá mañana no salga en los diarios, pero no importa, lo llevamos en el corazón. Muchísimas. Bueno, qué buen momento, digamos, el de la presentación. La verdad es que interesante para la historia argentina que estén pasando esas cosas. Sandra, a ver. Sí, hoy también la escuchaba a la presidenta decir lo que ya dijo varias veces y lo que hemos dicho todos varias veces, lo hemos pensado, pero en realidad creo que no hay que cansarse de pensarlo, ¿no? Que a lo largo de tantas décadas, de varias décadas, estas mujeres lo único que han hecho es tener paciencia y pedir justicia. Ahora que está reflotando el tema de la inseguridad como cíclicamente, parece que acompasadamente a lo político hay como estos rebrotes de inseguridad que hay esta semana y que debe faltar tampoco para que aparezca alguien en los medios de comunicación pidiendo pena de muerte, como suele pasar, ¿no? Yo pensaba en Estela y en las madres y en todas las abuelas y realmente creo que hay que poner en caja la actitud que tuvieron en relación a la paciencia. Claro. Y también habría que poner en caja el premio Nobel. Recordemos que el último se lo llevó Barack Obama y que después de eso mandó más tropas a Afganistán, ¿no? Sí, sí. A ver, Orlando. Sí, estaba pensando que otra vez la palabra medios, sobre todo que estamos acá con españoles, la palabra medios aparece en la boca de las abuelas como diciendo, saldrá mañana, esto no va a salir seguramente mañana en los medios. Y yo me preguntaba, ¿cómo es la actitud de los medios en España? Porque nosotros acá, evidentemente este programa es el contrasentido de la hegemonía mediática, por eso existe este programa. Lo que hace Carlotto
es precisamente denunciar eso que está ocurriendo. En España, ¿hay algo parecido o hay una versatilidad, eclecticismo en la forma en que se emiten las noticias? No sé si corresponde hacerle esta pregunta, pero me parece interesante. A ver, primero Dolores. Yo creo que los medios de comunicación son universales, tanto como la justicia. Quiero decir, pasa lo mismo en todos los países y en todos los lugares. Los medios de comunicación hay de todo. Hay medios muy serios, medios muy informados, medios que tratan la noticia extraordinariamente bien, y hay medios que tienen intereses políticos, económicos, que en vez de informar desinforman y que anteponen sus propios intereses a la información y al derecho a la información que tiene el ciudadano, que al final es un derecho fundamental, el derecho a la información. Estamos, yo creo, que en la universalización mediática y de los medios de comunicación. No sé, Baltasar, lo que opinará, pero... O sea, a ver, convénzalo a Barone, que no se convence de que eso pasa en todos lados. Pienso que hay una reflexión que es obvia por otra parte, y es, vivimos en un mundo de la comunicación. Hoy día no tiene sentido buscar una razón diferente a aquella que se cuenta por los medios de comunicación. Si eso lo asociamos al mundo de la justicia al que pertenecemos nosotros, la cosa se complica un poco más. Se complica también cuando se tiene una tendencia al monopolio, a la concentración de medios, y no solamente de medios, sino de medios y negocios, porque llega un momento en que el periodismo se encuentra amordazado, se encuentra secuestrado, porque no hay capacidad de crítica, no hay capacidad de análisis que discrepe del interés empresarial que dirige esa concentración, esos medios. Y luego, efectivamente, hay medios que son cainitas y medios que son manipuladores de la verdad. Y eso es muy grave. Claro. Es muy grave y bueno, en España hay buenos ejemplos de ello, ¿no? Pero yo creo que lo importante es denunciarlo, aunque denunciarlo, ya saben que a veces cuesta, porque al día siguiente el medio en cuestión te puede hacer objeto de análisis, estudio y persecución. Hay que ser muy mal pensado para creer eso. Yo no pienso que eso sea posible. Yo se lo digo desde la experiencia personal, ¿eh? Se lo digo absolutamente, y lo he dicho muchas veces y lo digo a la cara de quien así se comporta. Sí. Y no me importa decirlo. Hay veces que se manipula la verdad, se deforma por unos intereses oscuros, bastardos, que para nada son adecuados a lo que es el derecho a la información, el derecho a una opinión veraz y el derecho a una prensa libre. Y no hay en algunos ni siquiera un atisbo así. ¿Y usted nunca se defendió igual cuando fue usted el objeto? Sí, me he defendido. Sí, lo que pasa es que me gusta guardar discreto silencio. ¿Sabe? Yo soy de la opinión de que hay 1000 ocasiones para callarse y una para hablar. Hay que saber cuál es esa. Esta puede ser una de ellas, por ejemplo. Estaba pensando, Hugo, en esta relación. ¿Cómo ves esta relación entre manipulación de los medios y el tema específico de derechos humanos? Porque podemos decir que en Argentina el tema de derechos humanos ha tenido como un consenso generalizado de parte de los medios de comunicación hasta un determinado momento. Apareció como un momento de fractura, básicamente con el gobierno de Néstor Kirchner, y probablemente el caso Noble sea también el que estructura ese cambio. Pero se dio un cambio de postura de parte de los medios de comunicación respecto al tratamiento de derechos humanos. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que hay un tema muy profundo en el tema de derechos humanos que tiene que ver también con esta posibilidad de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Al haberse agotado los caminos de impunidad y al no poder hacer lobby, tanto los que quieren encubrir y lograr la impunidad como los propios imputados, los represores, los que están siendo juzgados, utilizan varios mecanismos para poder frustrar esta posibilidad de juzgamiento, buscar caminos de amnistía, buscar caminos de impunidad. Y para esto van levantando bandera todos los días de distorsión de lo que son la naturaleza de los derechos humanos.
Entonces te dicen, un preso entra por una puerta y sale por la otra, mucho pensar en el pasado y no pensar en el presente, la inseguridad que decía Sandra, hoy todos los días parece que los televisores chorrearan sangre, que tenemos un homicidio que, como dice Zaffaroni, se repite 50 veces y parecen 50 homicidios cuando no lo son. Y mientras tanto se oculta la realidad profunda de cuáles son las causales de la marginación, de la gente desplazada, de la gente postergada, que a veces pasa desapercibido totalmente en los medios masivos de comunicación, sin ahondar en el problema realmente de las causas de la inseguridad profunda, ¿no? Está claro. ¿Barragán? Sí, no, perdón. No, de todas formas, a mí me parece que hay un análisis muy superficial por parte de algunos medios de comunicación de lo que es la realidad actual. Y por otra parte también hay, no ya superficial, sino ligero y un uso del lenguaje muy perverso. Cuando un medio de comunicación presenta a una persona y la desnuda de cualquiera de sus derechos, puede estar destruyendo los principios básicos del Estado de Derecho. Claro, claro. Y eso, desgraciadamente, sucede con demasiada frecuencia. Pero a la vez también es necesario defender el periodismo serio, responsable, que profundiza en la noticia, que contrasta las fuentes. A veces dice, bueno, dice, contrastar una fuente no te va a estropear un buen titular, ¿no? Claro. Pues falla. Es decir, yo echo de menos en algunos medios esa contrastación de la noticia y saben que no es verdad y la proyectan. Entonces el análisis sería decir por qué lo hacen. Y si lo hacen por unos intereses que no son para nada los de la información, pues obviamente no se puede defender ese modo de hacer información. A ver, Barragán, ¿alguna respuesta? Me preguntaba sobre... No, respuestas no tengo nada más que preguntas y... Pero qué pena. Pero son chiquitas, son preguntas chicas. No, me preguntaba cómo se responde ante esto, porque a uno lo extorsionan de alguna manera, creo que es una extorsión, con la libertad de expresión. Y ahí hay como... A mí se me hace como una gran nebulosa, porque finalmente uno, si realmente queremos la libertad de expresión, la libertad es difícil de delimitar. Por supuesto que la libertad de expresión costó mucho conseguir la libertad de expresión para renunciar a ella. Lo que sucede es que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la manipulación. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de crítica, de ataque, incluso el más ácido, que sea bienvenido. Siempre va a haber un argumento, o puede haber un argumento, y si no la hay, será evidente que se carecía de ellos. Pero ahora lo que no es información, lo que no es libertad de expresión, es mentir a través de un medio de difusión, porque eso perjudica gravísimamente. Decir, esta persona es un terrorista, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? No puede usted decir esto sin que ocurra nada. O tal individuo estuvo en esta ocasión e hizo esto, y resulta que no estuvo. Y no hay una rectificación. ¿Usted vio TN? No. Bueno, es como si ya lo hubiera visto. Vamos al corte. A ver, será la fuerza de la costumbre, que ya estoy acostumbrado. Dale, nos vamos al corte, ya volvemos.